Cosas que te pasaron de pequeño o pequeña y nadie te creyó. Número 1. Vivíamos en una casa donde el ambiente se sentía muy pesado. Sentías como si alguien te vigilara. Una noche escuché ruidos, pero no le tomé importancia, ya que creía que era algún animal. Me quedé dormida y al despertar vi una silueta de una criatura que medía hasta el techo. No puedo describirlo exactamente, pero tenía una especie de lucecitas rojas rodeando el cuerpo, como luciérnagas. Los ojos los tenía rojos. Esa cosa me estaba tocando la frente. Grité, pero sentía tanto miedo que jamás escuché mi grito. Pero mi hermano espantado corrió a abrazarme. Lo desperté por el grito. Era muy semejante a esto. Número 2. Recuerdo que cuando yo era niña, tendría más o menos unos 4 o 5 años, por televisión nacional pasaban una novela llamada La mujer de Judas, y me daba muchísimo miedo, porque la trama no era para nada bonita, y literal la cosa que aparecía en esa novela vestía de novia, toda de blanco y con un velo cubriéndole la cara, mientras mataba gente a diestra y siniestra. Una tarde de muchas, mi mamá me sirvió el almuerzo, y como de costumbre, yo tardé más de 1 hora en terminar, hora en la que mi mamá subió al cuarto de mi abuela a hablar, mientras yo, sola y lenta como siempre, comía en la habitación con la tele encendida, viendo otra novela nacional llamada Azul. Al terminar de comer, llevé el plato a la cocina como siempre, pero había algo que nunca se me va a olvidar. Juro que vi esa cosa vestida de novia a la mitad del pasillo, justo frente a mí. Me estrellé contra ella. Sentí en mi cara la textura de su vestido de novia. Me tocó el hombro con su mano enguantada, y aunque no podía ver su cara, juro que sentía que ella me veía a los ojos. Solté el plato en ese mismo instante, y grité todo lo que mi garganta infantil me lo permitió. Cuando mi mamá y abuela me encontraron, estaba acurrucada en el suelo, llorando a todo pulmón y gritando. Obvio nadie me creyó, y hasta yo hoy en día pienso que quizá fue una alucinación, producto del miedo que me producía ver esa imagen en la televisión, aunque en esa hora no la estaban transmitiendo. Aún me da un poco de miedo pasar por ese mismo lugar de la casa. Número 3. Tenía aproximadamente unos 7 años cuando me sucedió. Mi hermana y yo dormíamos en una litera, yo arriba y ella abajo. Yo tenía la costumbre de siempre dormirme con todos mis peluches, y lo hacía poniéndolos alrededor mío, como haciendo un círculo gigante de peluches. Tenía un oso de peluche blanco que me regaló la hermana de mi abuela. Me encantaba mucho. Dormía en especial con ese abrazado. Una noche, siempre mi rutina de colocar todos los peluches alrededor mío, recuerdo que en la oscuridad logré apreciar a mi peluche que estaba parado al lado mío, como esperando que me levantara, y vio que lo estaba viendo. Y recuerdo perfectamente que tenía los ojos rojos. Y aunque es loco de creer, me dijo: "Te voy a matar", y venía hacia mí como a ahorcarme. Grité tan pero tan fuerte, que vino mi mamá y yo estaba despedazando mi peluche. En serio, lo despedacé. Luego le comenté a mi mamá, y ella me dijo que había sido un sueño, pero yo aseguro que fue muy real. Después de lo sucedido, me quedó mucho miedo que agarraba todos mis peluches y muñecos y los metía en un ropero con llave. Hasta la fecha me siguen dando miedo los peluches y dormir con ellos en las camas. Número 4. Una vez era de madrugada, y justo cuando estaba por dormirme, escuché un ruido raro, como si fuera el cascabel de una serpiente. Luego vi la silueta de una mujer asomándose por debajo de mi cama, pero no le di importancia porque ya me iba a dormir. Y a la mañana siguiente desperté con un lado de la cabeza tan adolorido que no paraba de sobarme para que me dejara de doler. Y luego también amanecí con unas heridas, como si me hubieran rasguñado muy fuerte. Número 5. Yo veía una figura blanca a lo lejos. Era una silueta que veía de vez en cuando en cualquier parte, a veces sobre un tejado, otras veces en un árbol. No sabía qué era porque lo veía de reojo,
y cuando volteaba a ver ya no estaba, pero estaba seguro de que alguien o algo me observaba. Conforme fui creciendo dejé de verlo, aproximadamente hasta los 11 años. Número 6. En mi antigua casa siempre veía a una niña arrastrándose. En realidad todo comenzó cuando nos mudamos a esa casa. Por alguna razón yo sentía que alguien estaba en el cuarto de al fondo, y desde que vivía ahí empecé a ver fantasmas en cualquier lugar al que iba. Mi familia no me creyó, hasta que mi madre, cuando se quedó sola, oyó a una niña llorando en el cuarto de al fondo, y pensó que era yo. Pero yo andaba con mis hermanos en una fiesta. Nos mudamos de casa, y en el proceso los momentos paranormales fueron en aumento, y más evidentes. Eso pasó hace 7 años. Hace un año soñé con esa casa, pero en esa casa habían 2 señoras, una que me daba buenas vibras. Estaba en la sala y había otra que me daba miedo, y estaba en el cuarto de al fondo, y la señora de la sala me dijo que fuera con ellas cuando despertara, que se sentían muy solas, y más la señora del cuarto del fondo. A veces paso por esa casa y me dan ganas de entrar porque está abandonada. Número 7. Una vez, como a los 6 años, entré al cuarto de mis abuelitos por alcohol que necesitaba para prender una fogata. Y cuando entré, sentado en una silla, vi una cosa transparente, que parecía una persona, pero estaba hecha como de figuras geométricas. Su cara era demasiado circular, y sus extremidades muy rectas, además de que en la cara no tenía rasgos faciales, y las manos solo le llegaban hasta las muñecas, y los pies hasta los talones. Me quedé pasmado cuando lo vi, hasta que se levantó y empezó a caminar hacia mí. Nadie me ha creído, y hasta se burlan de mí cuando lo cuento. Número 8. Yo de niño siempre batallé mucho para dormir. Siempre me daba miedo. Sentía que algo me observaba. Tenía que ver la tele hasta quedarme dormido. Una vez me levanté a ver la tele y miré el techo, y estaba la Santa Muerte mirándome. Salí corriendo a prender la luz, y ya no se miró, pero grité tanto que se levantaron mis papás, y me dijeron que solo fue mi imaginación. Pero después de un tiempo me di cuenta que mi vecino tenía varias santas muertes en su casa. Número 9. Antes, cuando yo tenía alrededor de 5 años, solía dormirme con mis abuelos y en medio de los dos. Las camas estaban pegadas a la ventana, ya que eran 2. Recuerdo que me desperté llorando y gritando como a eso de la madrugada, alrededor de la 1 para ser exactos, diciendo y señalando que algo me daba miedo. Ese algo no tenía forma. Era como una bola que estaba parado a la altura de mi cabeza. Imponía mucho miedo, a lo que me dijeron que ese algo era un demonio, ya que esos no son como nos lo pintan en las películas. Me leyeron la Biblia y me calmaron con un té, pero aún lo recuerdo con una forma muy clara. Número 10. Vi a un demonio salir debajo de mi cama. Muchos niños cuentan la historia de "hay monstruos bajo mi cama". Esto me pasó cuando tenía unos 3 o 4 años. Mi cama estaba muy pegada al piso, así que nadie podía esconderse ahí. Una noche desperté y vi un bulto negro salirse de mi cama. Yo solo me tapé los ojos y esa cosa se fue a ver cada rincón de la casa. Desde ese día yo le decía a mi mamá que me daba miedo la bola de pelos, y no había podido dormir sola desde ese entonces. No sé qué era, si un demonio, una bruja o algo similar. Lo que recordaré siempre es que era negro con ojos brillantes. Número 11. Allá por el 2008 hice una pijamada con mis primas mayores, y para dormir pusieron Cartoon Network, igual para que yo viera caricaturas. Y recuerdo que en pleno sueño me levanté, y había un video gore en la tele. Se veía antiguo en blanco y negro. Era de una persona macheteando la espalda de alguien acostado. Nunca se lo cuento a nadie, porque sé que no me creerían, pero esa imagen está tan metida en mi memoria que realmente pasó. Me dio mucho miedo y me cobijé hasta volver a dormir. Número 12.
Cuando iba en primero de secundaria, pasaba por una calle muy oscura sin luz. De mi lado derecho había un baldío con reja cerrado, y cuando caminaba escuché que me dijeron, «Andy». Así me decía mi familia. Era la voz de una mujer muy mayor, que parecía enferma. En ese entonces mi abuela acababa de fallecer, y ella solía decirme así. Cuando escuché eso, corrí y no miré hacia atrás, porque me dio mucho miedo. Destaco que eran las 5 de la mañana. No había nadie afuera. No puedo olvidar esa voz que me habló casi en el oído. Toda una semana estaba distraída, desconcertada, y me sentía mal.